Bien, ¿cómo están? Había venido platicando de diferentes reflexiones en torno a algunos mitos que están mostrando una visión concreta de lo que es el desarrollo de la conciencia. En alguno toqué el caso específico de Urano. ¿Recuerdan? Urano es el primigenio, el padre primigenio. Urano después tiene a Saturno, que representa el tiempo, y después Saturno tiene como hijo a Júpiter. Como Júpiter mata a Saturno, todos los hermanos de Júpiter, por así llamarlos, son la saga de los titanes, así se llaman. Esa genealogía se llama titanes. Júpiter era entonces un titán, no era un dios. Los hijos de Júpiter son dioses. Júpiter tenía un hermano, en este caso que sería Prometeo, en esta misma situación que estoy planteando, y entonces Prometeo también era un titán. Hay una historia que involucra a Júpiter, a Urano, mentira, involucra a Júpiter, a Hércules y a Prometeo. Y los involucra de la siguiente manera. Nada más antes de entrar en la escena y después pasar a la explicación, imagínense la escena. Recordemos que Prometeo es este titán que sacó fuego del Olimpo y lo dio a los hombres para que con ellos los hombres puedan desarrollar las ciencias y la tecnología. Por otro lado tenemos a Zeus, del que ya habíamos hablado, que representa la inteligencia. Y tenemos a Hércules. Hércules es un semidios. ¿Qué quiere decir que sea semidios? Que no es Dios, no es hijo de dos titanes en este caso, o de un titán y un dios, sino que es hijo de Zeus, que es un titán con una mortal. Entonces, como tiene dentro de su origen a una mortal, quiere decir que él no puede ser Dios, es un semidios. Entonces Prometeo está sufriendo el castigo que le puso Zeus por haber robado el fuego del Olimpo, entre otras muchas cosas, y por haber robado, entre otras muchas cosas, el fuego del Olimpo y haber hecho más cosas, Zeus lo castiga, y el castigo consiste en que esté encadenado en una piedra gigantesca, donde todos los días llega un águila a devorarle el hígado. Él, como es un titán, no se puede morir porque se esté acabando el hígado. Se regenera el hígado, y entonces al día siguiente, por eso es que llega el águila, y en eso consiste la tortura. Hércules, que estaba a la sazón pasando por ahí y tenía como objetivo realizar 12 trabajos. No me voy a meter en ese asunto porque es también una historia bellísima, apasionante, pero no tiene que ver por el momento con lo que estamos platicando, con lo que estoy narrando. El asunto es que Hércules pasa por allí, y para poder cumplir uno de sus trabajos necesita que Prometeo le dé una información. Prometeo le propone darle la información a cambio de que lo libere. Así es que cuando llega el águila, Hércules mata al águila con su arco y flecha, muerta el águila, él mismo rompe las cadenas y libera a Prometeo. Zeus, al darse cuenta de lo que pasó, accede en mantener libre a Prometeo, a cambio de que Prometeo porte un anillo con un pedazo de la piedra en la que estuvo preso. Este anillo, después lo voy a tocar en otras reflexiones, porque este anillo tiene una importancia crucial en el desarrollo de la conciencia. Pero ahorita voy a dejar hasta ahí la historia del anillo. El asunto es que ahí tenemos a los tres personajes. Entonces, Hércules liberando a Prometeo, Prometeo logrando la libertad gracias a la intervención de Hércules y quedándose con el anillo, y Zeus, que infligió un castigo, y este castigo finalmente se detiene por la intervención de Hércules.
el asunto es que este juego simbólico entre los tres elementos es de una riqueza enorme a la hora que estamos haciendo revisión sobre qué somos y cómo desarrollar el nivel de la conciencia. Es muy importante esta parte de la reflexión porque nos hace entrar en la necesidad de explicar qué es entonces la conciencia. Y si Zeus está simbolizando la inteligencia, ¿qué es la acción que Zeus está aplicando sobre Prometeo para que sea necesaria la llegada del héroe interno? Recordemos que estamos hablando en todas estas reflexiones del héroe interno. Ya lo hicimos cuando hablamos de Teseo en el enfrentamiento con el Minotauro. Ya lo hicimos cuando hablamos de la traslación metafórica de Teseo en Pinocho, que está buscando poder dejar de ser este muñeco de madera, y ahora lo estamos trayendo en esta intervención mucho más compleja, porque ya no se trata de un primer momento en el que solamente se quiere liberar del asedio del Minotauro. Ahora tenemos un elemento mucho más complejo. Quiere decir que hay una secuencia de pasos en el desarrollo de la comprensión de sí y de la conciencia de sí. Observen que en este momento están interviniendo una serie de elementos más elaborados y más complejos. El héroe interno tiene que enfrentar no solamente un momento previo también del que ya hablé, en el que Zeus se deshace de su padre, que en este caso es Cronos. ¿Recuerdan cuando hablé de eso? Ya aquí estamos en un proceso mucho más íntimo y mucho más complejo. El crecimiento de la conciencia significa descubrir los resultados del trabajo y las necesidades del trabajo interno hasta tal punto de corregir errores que pueden ser graves. Como estamos hablando a fin de cuentas del individuo mismo, somos los tres. El que está reflexionando es simultáneamente Zeus, simultáneamente Prometeo y simultáneamente Hércules. Y el individuo en su proceso de comprensión de sí mismo y de autoconocimiento necesita tomar una decisión. La decisión es abandonar a Prometeo y dejarlo ahí encadenado y mantener el encadenamiento, o renovar la visión de sí mismo, es decir, dejar el orgullo absurdo de ser quien una vez hizo algo y retomar la personalidad libertadora, en este caso de Hércules, para liberarse de errores y de situaciones que se hayan hecho en el pasado. Por ejemplo, voy a aterrizar esto a un caso más concreto que puede ser luminoso y que nos va a permitir que este encuentro sea más revelador del significado que tiene. Por ejemplo, una persona en sus condiciones normales de vida puede estar tomando diferentes tipos de decisiones en la búsqueda de seguir su vida como un individuo común y corriente. Por ejemplo, tener trabajo, por ejemplo, casarse, por ejemplo, comprar una casa, comprar un coche, etc. Y todo esto el individuo lo hace con los frutos de su esfuerzo y de su trabajo y los frutos de su aprendizaje, ¿no? Que lo está llevando en un sentido donde él piensa que ese es el sentido de su vida. Este es Zeus, es el individuo que está conquistando el mundo, pero ¿qué mundo está conquistando? El mundo exterior. Este mundo donde quiere tener riqueza, quiere tener bienes, quiere tener una pareja, quiere tener una familia, está en el cumplimiento de todo el esquema social al que pertenece y le parece que está bien, y condena, por ejemplo, ese momento en el que una antorcha de luz iluminó esa condición donde se está viendo a sí mismo en una ignorancia sobre sí mismo y en una ignorancia interna absoluta. Y entonces
encadena, somete, oculta esa actividad porque no quiere seguirla viendo, porque está ocupada en lo que le está dando la vida, en las cosas que puede tener, en esta conquista de su pretendido destino, que es tener una posición social, por ejemplo, olvidándose de sí mismo, de su sí mismo interno, que es Prometeo. Eso está representando la hermandad de Prometeo y de Zeus. Implica un divorcio que originalmente tenemos respecto de hacia dónde estamos dirigiendo los objetivos de nuestra vida. La llegada de Hércules, que está viendo a Prometeo allí encadenado, significa hacer ver que necesitamos redirigir las fuerzas de nosotros. Y esa redirección de las fuerzas de nosotros están orientadas en el sentido de que ahora hay que liberarnos del engaño de que no estamos siendo lo que queremos ser verdaderamente. Y eso es la adquisición de un nivel de conciencia. Es decir, ¿qué soy? Soy el padre de familia, soy el trabajador, soy el ciudadano, soy el buen hombre, soy el individuo que cumple con todos los estándares sociales, o hay algo más que soy, que es más profundo, que es más intenso y que a fin de cuentas termina por ser más importante. Entonces, esta pregunta se plantea allí en el encuentro de estas tres personalidades y se tiene que resolver liberando a Prometeo. El liberar al Prometeo, e insisto, el anillo del que después voy a hablar en otro momento, liberar a Prometeo gracias a la fuerza de Hércules. Recordemos que Hércules es semidios, o sea, es hijo de Júpiter también. Es reencarnar en nosotros mismos una capacidad liberadora de nosotros que debe ser incansable y que debe ser pujante todo el tiempo en la repregunta de si estoy siendo eso que he querido ser, si soy ese héroe que yo me imaginé al que llegaría a ser cuando fuera grande, por ejemplo, si soy ese ser virtuoso que yo quise ser cuando me imaginé, por ejemplo, que sería bombero. Son ejemplos, pero son ejemplos que muestran cómo hubo un momento en la formación, en la psicoformación del individuo, que la seducción de la vida, la ilusión de las cosas que nos da, por ejemplo, el acercarnos a la inmediatez, a la sencillez, a lo no profundo, si todo eso me tiene tan seducido y tan absorto que estoy perdido de lo que verdaderamente soy. Entonces hay que romper esas cadenas que me tienen atado a la piedra. Hay que romper y acabar con ese animal que me está comiendo las entrañas. Y acabar con eso significa un momento de liberación, y ese momento de liberación es un alumbramiento de la conciencia y del entendimiento de lo que soy y de lo que puedo llegar a ser. Que finalmente retomemos la definición de conciencia. Conciencia es el reconocimiento que ocurre tras la percepción que está logrando nuestra mente. Es decir, llega a mí información percibida, y entonces una vez que llega a mí esa información percibida por los sentidos, la primero conozco, después la reconozco, y este reconocimiento hace llegar al momento de conciencia. Por lo tanto, cuando estoy percibiendo que no estoy siendo y llegando hacia donde yo originalmente estaba apuntando con las intenciones de mi vida, me hago consciente, y ese acto de conciencia es un alumbramiento que me permite crecer, y ese crecimiento me va a redirigir. ¿Me va a redirigir hacia dónde? Recordemos que ya les había dicho que cuando Hércules llega con Prometeo, hacen el cambio y le dicen: me liberas y te voy a dar una clave que te va a permitir seguir con eso que estás buscando. Ya les había dicho los 12 trabajos de Hércules. Así es que en el momento en que se hace ese switch, ese cambio, es una cosa que podríamos llamar, es un choque de elementos explosivo, que una vez que se genera esa explosión, el sentido completo cambia. Y cambia tan drásticamente que este héroe interno va a llegar finalmente a una transformación total, de la que hablaré después también. Hasta pronto. Quedó más bonita, ¿no? Ajá. Me gustó.
Sí, sí, también a mí me gustó más. Esperemos que